que manejó el ser humano son los que usamos para contar, es decir, los números naturales positivos. Kronecker decía que los números naturales se los dio Dios y los demás los construyó el hombre. Pocas culturas tuvieron representación para el cero y llegar a un sistema de numeración tomó a la humanidad muchos siglos. Es de llamar la atención que los griegos trabajaron la idea de número real positivo sin tener una notación ni nomenclatura como la conocemos hoy en día. Ellos trabajaban con regla y compás y trabajaban con segmentos de recta. Ellos consideraban que dados dos segmentos de recta en términos actuales, diremos que uno de ellos, considerado como la unidad de longitud, podían siempre encontrar la manera de partir esa unidad en n segmentos congruentes, es decir, n partes iguales, y tomando m de estas partes tendrían la longitud del otro segmento. Es decir, ellos afirmaban que dados dos segmentos, estos eran conmensurables. En términos actuales, diríamos que ellos consideraban que los números reales positivos eran los números racionales. Es decir, ellos afirmaban que cualquier punto en la recta real lo podemos localizar encontrando un natural n y partiendo la unidad en n partes iguales y luego tomando m de esas partes y de esta manera localizar ese punto. Ejemplos: el punto que corresponde a 2/3 en la recta real, partimos la unidad en 3 partes iguales y tomamos 2 de estas partes y obtenemos el punto 2/3. Gran sorpresa se llevaron cuando vieron que esto no es cierto. ¿Dónde observaron esto? Pues tomaron un cuadrado del lado 1 y observaron que la diagonal no se puede construir con esta técnica. En términos actuales, si tomamos la diagonal, con dos de los lados del cuadrado formamos un triángulo rectángulo donde los catetos miden 1. Entonces la hipotenusa por el teorema de Pitágoras debe medir la raíz cuadrada de 2 y este número no corresponde a un número racional, es decir, al cociente de 2 enteros. En la actualidad decimos que raíz cuadrada de 2 es un número irracional. De hecho, en la historia se dice que ellos, los pitagóricos, que eran una especie de secta secreta, guardaban como secreto que raíz cuadrada de 2 no era conmensurable, es decir, en términos actuales que no era racional, que se trata de un número irracional, y hay historias y castigos e incluso muertes alrededor de este gran secreto. Imagínate la recta real y que en ella graficamos los puntos que corresponden a los racionales, pues con esos puntos no cubrimos toda la recta. Es decir, quedan muchos puntos sin cubrir. Los puntos se corresponden a los números reales que llamamos irracionales y se caracterizan porque no se pueden escribir como cociente de 2 enteros. Ejemplos de ellos son raíz de 2, raíz de cualquier número primo, el número e, el número pi, en fin, son un chorro. ¿Qué tantos? Muchísimos. Es muy interesante y fue un gran paso para la humanidad observar, por ejemplo, que, aunque son infinitos números irracionales y también son infinitos números racionales, de hecho, hay más de los primeros que de los segundos. Te preguntarás, ¿se pueden comparar los números infinitos? Hay infinitos diferentes. Cantor, que vivió de 1845 a 1918, lo probó, y su descubrimiento es tan importante que Hilbert, que vivió de 1862 a 1943, expresó su famosa frase: nadie podrá expulsarnos nunca del paraíso que Cantor creó para nosotros, refiriéndose a la demostración de la existencia de distintos infinitos hecha por Cantor. Estas preguntas que llevaron a los seres humanos a preguntas muy importantes en el desarrollo del pensamiento matemático. Si en la recta real solo localizamos los puntos que le corresponden a los racionales, queda con muchos agujeros, peor que un queso Gruyère.